Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga a todos. Espero que estén bien todos. Si es posible, vamos a darle share a la transmisión si está allá para que huya por ahí la transmisión. No sé si está allá. No la veo por aquí. En algún momento subirá. Tú sabes que esto ya está. A mí no me ha llegado. Tú sabes que a mí... mira, ya la tengo, ok. Tú sabes que a mí me trata mal Facebook. No entiendo por qué. No entiendo por qué. Bueno, ya estamos. ¿Ah? No es el iPhone, el problema soy yo. El problema es conmigo. Mira, bueno es el Señor. Recordatorio, ¿verdad? Que tenemos el retiro de sanidad interior el sábado. Si usted todavía no ha tomado ese tipo de retiro, pues todavía se puede anotar con la hermana María Inés. Hermana María Inés, levante su mano en alto. Hermana María Inés, para los bautismos que son el próximo sábado de arriba, también es un buen momento para anotarse porque el Señor quiere, ¿verdad? Llevarnos en un proceso a cada uno, ¿verdad? Y nos pide una serie de cosas como recibirlo como Señor y Salvador. Luego nos dice que nos bauticemos en agua, que nos discipulemos, ¿verdad? Porque ese es el punto, que seamos discípulos. Y ahí es que nosotros estamos caminando, ¿ok? Bueno, ya estamos ya en los capítulos 41 y 42. Ya estamos redondeando, ¿verdad? La historia del Génesis, la historia del principio, que comenzó allá en Génesis 1 cuando en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces llegamos al capítulo 3, donde en el versículo 15 Dios le dice a la serpiente: de la simiente de la mujer va a venir uno que tú lo vas a herir en el calcañar, pero él te va a aplastar la cabeza, refiriéndose a Jesús, ¿verdad? Después de la caída del hombre. Y entonces empiezan todos los sucesos, ¿verdad?, a ocurrir cuando pues la maldad llega al ser humano, cuando entonces Dios tiene que decidir destruir la tierra con agua, cuando viene el diluvio, que sabemos la historia de Noé. Entonces seguimos caminando por ahí y seguimos viendo, ¿verdad?, cómo va nuevamente el mundo desarrollándose nuevamente a través de los hijos de Noé, hasta que entonces apareció un hombre llamado Abraham. Abraham, llamado el padre de la fe, ¿verdad? Estudiamos a Abraham que con su sobrino Lot. Recordamos la destrucción de Sodoma y Gomorra. Luego entonces le nace su hijo Isaac, el hijo de la promesa. Sabemos el incidente que viene con el hijo Ismael, que no fue desobediencia totalmente de parte de Abraham. Entonces nace Isaac. Isaac entonces tiene dos hijos, unos gemelos que se llaman Jacob y Esaú, donde Jacob usurpó el lugar de Esaú, que había nacido primero. El nombre Jacob sabemos que es usurpador, que es truquero en buen boricua. En boricua es truquero, en hebreo dice otra cosa, pero en boricua es truquero. Entonces Jacob pues se va huyendo de Saúl, porque Saúl lo quiere matar. Pasa 20 años en casa de su tío, donde allá se casa. Pero entonces Labán, su tío, le da la mayor. Cuando él quería la menor, él tuvo que trabajarle 14 años a su tío Labán para poder entonces volverse a casar de nuevo con la que él quería, que era Raquel. Ahí comienza a tener hijos Jacob con estas dos mujeres, y luego con dos de sus concubinas, donde tiene 12 hijos, ¿verdad? Esos 12 hijos son los que se conocen, ¿verdad?, luego en la Biblia como las 12 tribus de Egipto, donde uno de ellos, que fue el primer hijo de Raquel, que era la que amaba Jacob, se llamaba José. Y este José se convirtió en el favorito del papá de Jacob, y comenzó a ocurrir situaciones con sus hermanos, porque sus hermanos empezaron a sentir celos del amor que Jacob tenía por su hijo José, hasta que deciden, en vez de matarlo, venderlo como esclavo. Y lo venden como esclavo a unos mercaderes ismaelitas
que iban pasando por allí. Y José va a tener a Egipto como esclavo. José se cree que tenía aproximadamente 17 años, en lo que los estudiosos entienden. Cuando llega al mercado de esclavos allí en Egipto, pues el capitán de la guardia del rey, llamado Potifar, lo compra, se lo lleva a su casa y entonces comienzan a enseñarle todas las costumbres, ¿verdad?, egipcias y toda la cultura egipcia, donde entonces dice la Biblia nos cuenta, que ya lo vimos aquí, ¿verdad? Estoy haciendo un repaso para caer donde vamos a estar hoy, que tengo que avanzar porque tengo bastante, donde entonces Dios empezó a poner su mano sobre José y dice que todo lo que hacía José prosperaba. Entonces la casa de Potifar, que Potifar tenía sus negocios y todo, empezó a prosperar. Y cuando Potifar se da cuenta que tiene el favor de Dios, porque me imagino que José le hablaba de su Dios, pues entonces Potifar lo pone a cargo de todos sus negocios, de toda su casa. Pero entonces ya aquí estudiamos también que la esposa de Potifar vio a ese nene bonito, guapo y abusador, y trató, ¿verdad?, de seducirlo para que durmiera con él, en lo que dice la palabra, usted entiende. Y José sale corriendo porque él entendía que él no le podía fallar a su Dios ni a su amo. Y cuando llega a Potifar a su casa, la esposa le monta un show diciendo que José la trató de violar y se llevan preso a José. Entonces la Biblia nos dice también que José en la cárcel, el favor de Dios estaba sobre José y todo lo que José hacía en la cárcel también prosperaba. Entonces lo pusieron a cargo de la cárcel también. Y entonces esa es la vida, ¿verdad?, que hasta el momento tiene José. No expliqué, ¿verdad?, que en las razones por las que lo que colmó la gota que colmó el vaso de los hermanos fue cuando él tiene unos sueños donde él ve que sus dos hermanos se postraban ante él, y sus dos hermanos y su papá y su mamá se postraban hacia que hasta su papá se molestó con el sueño. Entonces nadie entendía, ¿verdad?, que Dios había puesto esos sueños en José, pero pensaban que era, ¿verdad?, el orgullo de José que estaba por el medio. Entonces llega el momento donde José ya lleva 2 años en la cárcel. Estamos hablando que ya lleva aproximadamente 13 años en Egipto. Podría tener entre 10 y 11 en la casa de Potifar y 2 en la cárcel. Pero entonces, usted se acuerda que yo siempre le menciono Génesis 3:15. Ese es el plan de redención de Dios, es Génesis 3:15, que de la simiente de la mujer iban a ser uno. Pues esta parte que vamos a ver aquí ahora es cuando ya como que Dios aprieta el botón de fast forward para que empiecen a ocurrir las cosas que tienen que ocurrir para llegar al momento donde todos nosotros, ¿verdad?, recibimos para ser salvos. Entonces, la Biblia dice que cuando José está preso, llegaron 2 siervos del rey, del faraón, a la cárcel. El copero, o sea, el copero es el que prueba todas las bebidas y toda la comida del rey antes de comerla, por si está envenenada. El que se muere es el copero. Y el panadero del rey. Ese fue el que tú diste, ¿verdad, Keila? Ese fue el que dio Keila la última vez. Donde, pues, estos 2 hombres, el rey los mandó a la cárcel. Y obviamente van a la cárcel del rey, del faraón, que es la del Potifar, el capitán del rey, de la guardia del rey. Entonces, mientras estos hombres están aquí en la cárcel, el Señor pone un sueño en cada uno de ellos 2. Esto lo explicó aquí Keila la semana pasada, donde uno de ellos, yo no recuerdo el sueño, ¿verdad?, literalmente, pero
el copero sueña que sale un ramo de una vid, ¿verdad? Un racimo de uva encima de una copa y ¿verdad? Cae como que el jugo ahí. Entonces el panadero había soñado que él iba con unos panes en la cabeza y que venían unos pájaros y se los comían. Entonces se lo cuentan a José y José le preguntaba a Dios, ¿verdad? Y quería decir, el del copero es, mira, el copero, lo que quiere decir esto es que tú vuelves a servirle la copa al rey. Panadero, tú en 3 días, porque eran 3 racimos y 3 panes. Entonces él dice, en 3 días tú vuelves de nuevo a darle, a trabajar para el rey, vamos a llamarlo. Y al panadero, hermano, en 3 días tú estás liquidado. Tú vas a perder la cabeza en 3 días. Y así sucedió. Entonces, el copero es llamado nuevamente al palacio. Y cuando se va, José le dice, hermano, cuando llegues allí, acuérdate de mí, por favor, no te olvides, yo te ayudé aquí, acuérdate. Claro que sí, le dice el copero, claro. Y se fue. Pero entonces, pasaron 2 años después que el copero se fue. Y ahí vamos a comenzar en Génesis 41. Les pasé 40 capítulos en un momentito ahí, no se pueden quejar. 40 capítulos le corrí ahí en un momentito. Vamos al capítulo 41. Vamos primero del 1 al 7. Dice, 2 años después, eso es 2 años después que el copero se va al palacio. 2 años después, el faraón soñó que estaba de pie a la orilla del río Nilo. En su sueño vio 7 vacas gordas y sanas que salían del río y comenzaban a pastar entre los juncos. Luego vio otras 7 vacas que salían del Nilo detrás de ellas, pero eran flacas y raquíticas. Esas vacas se pusieron junto a las vacas gordas en la ribera del río. Entonces las vacas flacas y raquíticas se comieron a las 7 vacas gordas y sanas. En ese momento el faraón se despertó. Después volvió a dormirse y tuvo un segundo sueño. Esta vez vio 7 espigas llenas de granos, robustas y hermosas, que crecían de un solo tallo. Luego aparecieron otras 7 espigas de grano, pero estaban resecas y marchitas por el viento oriental. Entonces las espigas secas se tragaron a las 7 robustas y bien formadas. El faraón volvió a despertarse y se dio cuenta de que era un sueño. Entonces, nosotros tenemos que entender aquí que en el proceso de José, Dios siempre estuvo con él. No, lo dice la palabra, ¿verdad? Que Dios estaba con José. Siempre lo mencionaba, Dios estaba con José, aún en sus momentos difíciles. Cuando comienza su vida de esclavo, Dios estaba con él. Cuando estaba preso, Dios estaba con él, ¿verdad? En casa de Potifar y en la cárcel. Y en las circunstancias difíciles de José, Dios siempre intervino para exaltar a José, para que el favor de Dios estuviera encima de José. Les expliqué que en casa de Potifar todo iba bien, todo prosperaba, y en la cárcel todo prosperaba. Y usted, cuando nosotros vivimos confiados, hermanos, el favor de Dios siempre va a estar con nosotros, porque como yo les he explicado muchas veces, nosotros generalmente estas cosas tienen propósito, que nosotros no lo entendemos y no lo podemos ver. Posiblemente José decía, no, pero ¿y cómo a mí me está pasando esto? ¿Por qué? ¿Qué yo hice para que me pasara esto? Porque José era parte del plan perfecto de Dios colectivo. Yo les he explicado a ustedes que Dios tiene propósitos con uno de 2 formas: el plan individual y el plan colectivo. Nosotros muchos somos una pieza en el plan de Dios global, ¿verdad? En el macro, y tenemos uno en el micro para cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces dice Salmos 37:7: quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. Por favor, lleve eso de aquí hoy, por favor. No te inquietes por la gente mala que prospera, ni te preocupes por sus perversas maquinaciones. Porque a veces venimos al Señor y empezamos a tener dificultades. Entonces vemos que el que está al garete está bien. Entonces uno dice, pues me voy para el garete también para estar bien. Y eso no. El plan de Dios es perfecto. ¿Ok? Lo que está pasando con el que está allá afuera es
tramas del enemigo que después el enemigo los deja abandonados. Porque el enemigo te pone y te suelta y después te quita la alfombra de abajo para que tú te caigas. Entonces, llegamos hasta el punto de que estando en la cárcel, llegan estos dos hombres y Dios pone estos sueños en estos dos hombres y permite que José los interprete. Todo un plan perfecto de Dios, todo un plan perfecto de Dios. Entonces, en este caso ahora, ¿verdad? En este caso ahora, tenemos que entender que ahora viene la gran oportunidad de José. Fue la misma gran oportunidad de Jesús más adelante. Jesús tuvo la gran oportunidad de presentarse en aquella cruz donde todo el mundo lo vio. Y recuerden que Pilatos escribió Rey de los Judíos. ¿Se acuerdan que hasta se molestaron los sacerdotes se molestaron por eso? Pero Dios está en control totalmente. Entonces, entendamos que Dios está revelando unos sueños de cosas que van a acontecer a un rey pagano. ¿Entiendes? Él está usando el faraón de Egipto, donde habían 8,000 dioses, donde todo era contrario a lo que es Dios, pero ese era el que estaba usando Dios. ¿Por qué? No sé. Usted le va a tener que preguntar al Señor, quizás hasta José cuando llegue allá al cielo, ¿ok? Entonces, usa a José como el instrumento escogido para salvar la vida de mucha gente, incluyendo su familia. Porque su familia era la del propósito. No los de Egipto, no eran los del propósito. Los del propósito eran la familia de José. Y posiblemente José había vivido los 2 peores años de su vida. Porque si como esclavo había perdido su libertad, pero posiblemente en el trabajo que él tenía con Potifar, él salía y él caminaba y él vivía bien, pero ya aquí está preso. Aquí tú estás en una celda, aunque estés llevándolo todo, pero estás preso, estás fuera de tu libertad, o sea, te quitaron la libertad. Y entonces Dios agarra el control de la situación, incluyendo el corazón de Faraón. Porque ahora él está trabajando en el corazón de Faraón para cumplir sus propósitos. Yo siempre les explico que Dios está, mientras tú estás aquí, Dios está trabajando un montón de cosas alrededor tuyo durante años posiblemente, para cuando llegue el momento esté todo arreglado. Pues entonces, ahora entonces el versículo 8 dice: a la mañana siguiente el faraón estaba muy perturbado por los sueños, entonces llamó a todos los magos y a los sabios de Egipto. Cuando el faraón les contó sus sueños, ninguno de ellos pudo decirle lo que significaban. Los hechiceros no pudieron. Y usted puede pensar, o sea, usted recuerda cuando Moisés llega ante Faraón, que tira la vara y se convierte en serpiente. Los magos tiraron la vara y se convirtió en serpiente también. A ver, Satanás le da poder a esta gente también, digo, porque Dios lo permite, no es porque él quiera, es porque Dios lo permite. Pero entonces aquí es donde vamos a entender que los hechiceros no pudieron hacer nada, porque esto era un evento de Dios. Esto era un evento que Dios pudo haber usado a los hechiceros, pero aquí el protagonista era José. El protagonista siempre es Dios encarnado en José. ¿Ok? Entonces, ellos eran versados en jeroglíficos, en astrología y en ciencias ocultas, pero no en las cosas de Dios, estos hechiceros. Aquí el que estaba instruido en Dios era José. Entonces, el faraón está totalmente aturdido. Y me imagino que a lo mejor le mandó a cortar la cabeza a toda aquella gente en aquel momento. No lo dice, pero es posible. Pero entonces, ¿qué pasa? Cuando el faraón de momento habla, se reúne a todos los sabios, posiblemente el copero está ahí, porque acuérdate que el copero tiene que estar al lado de él para servirle el vino y para si él quiere comer algo. El copero siempre estaba al lado de Faraón cuando el faraón estaba en la sala del trono. Vamos al versículo 9 ahora. Dice: finalmente habló el jefe de los coperos del rey. Hoy he recordado mi falla, le dijo al faraón. Hace un tiempo usted se enojó con el jefe de los panaderos y conmigo y nos encarceló en el palacio del capitán de la guardia. Una noche el jefe de los panaderos y yo tuvimos cada uno un sueño y cada sueño tenía un propio significado.
Con nosotros en la cárcel había un joven hebreo que era esclavo del capitán de la guardia. Nosotros le contamos nuestros sueños y él nos explicó el significado de cada uno y todo sucedió tal y como él lo había predicho. Yo fui restituido a mi puesto del copero y el jefe de los panaderos fue ejecutado y atravesado por un poste. Ahora aquí hay dos cosas que pueden haber pasado. Que como el copero no se había acordado, Dios puso el sueño. O que este era el tiempo donde tenía que ocurrir, que es donde yo me paro. Porque todo es en el tiempo perfecto de Dios, cuando estamos preparados para hacer la acción y que para todo lo que en el ambiente, todo lo que Dios ha estado haciendo alrededor, tiene que estar listo para esto. Entonces, Dios usó el copero ahora para traer a José. Entonces, esto es el mismo caso que le ocurrió a Daniel en Babilonia. Nabucodonosor soñó un sueño y Daniel se lo interpretó. Para entonces Daniel es hecho gobernador de Babilonia. Ok, entonces, pues entonces José, el copero levanta la mano y dice: mira, hay un muchacho. Y entonces el faraón, es que Dios no iba a permitir que nadie lo hiciera. Dios iba a permitir que fuera José el que lo hiciera. Entienda eso, por favor. Vamos al versículo 14 ahora. Dice: el faraón mandó a llamar a José de inmediato y enseguida lo trajeron de la cárcel. Después de afeitarse y cambiarse de ropa, José se presentó ante el faraón. Entonces el faraón le dijo: anoche tuve un sueño y nadie aquí puede decirme lo que significa, pero me enteré de que cuando tú oyes un sueño puedes interpretarlo. No está en mis manos el poder hacerlo, respondió José, pero Dios puede decirle lo que su sueño significa y darle tranquilidad. La honra es para Dios. Y aún José, 13 años, pensando que a lo mejor Dios hasta lo había abandonado, José le da la honra a Dios. Y por eso es que estos son los hombres que hacen la diferencia. En un mundo tan complicado, estos son los hombres que siempre van a hacer la diferencia. Y cuando digo hombre me refiero, ¿verdad?, a la humanidad, a hombre o mujer. Siempre le damos la honra a Dios. Esto fue lo mismo que hizo Daniel. Daniel le dijo: dame break, esto lo puede hacer Dios, déjame irme, voy a pedirle a Dios y yo vuelvo y siempre la honra fue a Dios. Porque eso tiene un beneficio, ¿verdad? Entonces, tanto Daniel como José rehusaron ser el centro de atención. Al ser instrumentos para revelar los sueños de Faraón, demuestra a José como el escogido de Dios y su entrega a él. Y por eso Dios lo respaldó, al igual que respaldó a Daniel. Entonces vamos ahora al 17. Dice: entonces Faraón le contó su sueño a José. En mi sueño, le dijo, yo estaba de pie a la orilla del río Nilo y vi 7 vacas gordas y sanas que salían del río y comenzaban a pastar entre los juncos. Luego vi a 7 vacas flacas y raquíticas con aspecto enfermizo que salían después de las primeras. Jamás había visto unos animales tan lamentables en toda la tierra de Egipto. Entonces esas vacas flacas y raquíticas se comieron a las 7 vacas gordas, pero nadie lo hubiera creído, porque después seguían siendo tan flacas y raquíticas como antes. Luego me desperté. En mi sueño también vi 7 espigas llenas de granos robustas y hermosas que crecían de un solo tallo. Después aparecieron otras 7 espigas de grano, pero estaban infestadas, resecas y marchitas por el viento oriental. Entonces las espigas secas se tragaron a las robustas. Les conté esos sueños a los magos, pero ninguno pudo decirme lo que significaba. José respondió: ambos sueños del faraón significan lo mismo. Mira lo que le dice José aquí ahora. Dios le da a conocer de antemano a faraón lo que está por hacer. O sea, importante eso. Las 7 vacas sanas y las 7 espigas robustas representan 7 años de prosperidad. Las 7 vacas flacas y raquíticas que salieron después y las 7 espigas resecas y marchitas por el viento oriental representan 7 años de hambre.
Esto sucederá tal como lo he descrito, pues Dios ha revelado de antemano al faraón lo que está por hacer. Los próximos 7 años serán un periodo de gran prosperidad en toda la tierra de Egipto, pero después llegarán 7 años de un hambre tan intensa que hará olvidar toda la prosperidad de Egipto. El hambre destruirá la tierra, la hambruna será tan grave que borrará hasta el recuerdo de los años buenos. El haber tenido 2 sueños similares significa que estos acontecimientos fueron decretados por Dios y Él hará que ocurran pronto. Por lo tanto, el faraón debería encontrar a un hombre inteligente y sabio y ponerlo a cargo de toda la tierra de Egipto. Después, el faraón debería nombrar supervisores de la tierra a fin de que almacenen una quinta parte de las cosechas durante los 7 años buenos. Haga que ellos reúnan toda la producción de alimentos en los años buenos que vienen y la lleven a los graneros del faraón. Almacene bien el grano y vigílelo para que haya alimento en las ciudades. De esa manera habrá suficiente para comer cuando lleguen los 7 años de hambre sobre la tierra de Egipto. De lo contrario, el hambre destruirá la tierra. Él explica que los 2 sueños significan lo mismo y que Dios estaba anunciando lo que iba a suceder, pero estaba dando también la solución. Entonces tenemos que ver aquí cómo Dios está usando un rey pagano totalmente para anunciar lo que venía a la tierra. Pero, ¿para qué era? Para que José sobresaliera. Acuérdate que Dios va a usar a quien menos tú te imaginas para glorificarse y para cumplir lo que tiene contigo y conmigo. ¿Ok? Entonces, lo que iban a hacer todo esto. Y entonces esto no era un juicio de Dios sobre la tierra. Esta hambruna, que posiblemente era sequía, ¿verdad? Porque cuando hay sequía entonces se mueren los animales. Y no era juicio de Dios, era el plan de redención de Dios que estaba cogiendo viaje en este momento aquí. Aquí va a coger un viaje bien grande el plan de redención de Dios, porque aparentemente estaba parado. Jacob 20 años allá estoqueado con Labán. Acá Jacob sí, acá Isaac ya muerto. Jacob con sus 12 hijos. El hijo mayor se acostó con una de sus concubinas. El otro, Simeón, era un loco que atacaron una ciudad. ¿No es el nombre donde circuncidaron a la gente? Siquem. ¿Sabe? Lo que tenía era un revolú, pero había uno que era el que Dios había escogido, que era José. ¿Ok? Y ahí nosotros podemos ver que Dios no tiene prisa, porque de todo esto saldría el Salvador del mundo. Todo esto es el plan de redención de donde iba a salir el Salvador. Entonces, vamos al versículo 37. En adelante dice: las sugerencias de José fueron bien recibidas por el faraón y sus funcionarios. Entonces el faraón preguntó a sus funcionarios: ¿acaso encontraremos a alguien como este hombre tan claramente lleno del Espíritu de Dios? Ya tienes al faraón hablando del Espíritu de Dios, donde aquí nadie hablaba del Espíritu de Dios hasta ese momento ahí. El Espíritu de Dios había venido solamente en un par de ocasiones ahí, pero esta gente, hasta de Abraham para abajo, ahí no se mencionaba el Espíritu de Dios. Donde se menciona el Espíritu de Dios es cuando llegan al desierto, que van a construir el tabernáculo, y dice que Dios puso el Espíritu sobre Bezalel, que era el artesano en oro y demás, que iba a hacer las cosas de él. El faraón, claramente lleno del Espíritu de Dios. Así que el faraón dijo a José: como Dios te ha revelado el significado de los sueños a ti, es obvio que no hay nadie más sabio e inteligente que tú. Quedarás a cargo de mi palacio y toda mi gente recibirá órdenes de ti. Solo yo sentado en mi trono tendré un rango superior al tuyo. El faraón dijo a José: yo aquí en persona te pongo a cargo de toda la tierra de Egipto. Luego el faraón se quitó de la mano el anillo con su sello oficial y lo puso en el dedo de José.
lo vistió con ropas de lino de la mejor calidad y le puso un collar de oro. Después hizo que José subiera al carro de guerra reservado para su segundo en autoridad. Y donde quiera que iba José se gritaba la orden: arrodíllense. Así que el faraón puso a José a cargo de todo Egipto. Y le dijo: yo soy el faraón, pero nadie levantará una mano ni un pie en toda la tierra sin tu aprobación. Egipto era, ¿sabe?, lo más poderoso del mundo en ese tiempo, ¿sabe? Y José era el segundo. Luego el faraón le puso un nuevo nombre a José, un nombre egipcio, Safnat Panea. También le dio una esposa que se llamaba Asenat, hija de Potifera, el sacerdote de On. Entonces José se hizo cargo de toda la tierra de Egipto. Lo primero es, como dije ahorita, que Faraón reconoce al Dios de José. Ellos tienen muchos dioses, pero este Dios es el tipo está lleno de ese Dios, es el que ellos quieren. Entonces, el hombre más poderoso del mundo, de Egipto, después de Faraón, le hacen una ceremonia de exaltación. Y va a ser el segundo hombre más poderoso sobre la tierra. Y le da un nuevo nombre, ¿verdad? Al igual que Daniel, que usted sabe que a Daniel lo llamaron Belsasar, ¿sabe? Pero a pesar de que le cambiaron los nombres por nombres paganos, ninguno de los dos se contaminó. Ninguno de los dos te contaminó. Así que si tu nombre es Jezabel, yo conozco a alguien que se llama Jezabel. Está bien loco, eso es falta de conocimiento, que no, como tú le vas a poner Jezabel a tu hija. Pero, ¿sabes? Tú no te contaminas, no importa donde Dios te ponga. Y si Dios te pone en un lugar es porque confía plenamente en que tú no te vas a contaminar. ¿Okay? Yo tuve que vivir años de convertido, ¿verdad? En la industria que yo trabajaba, que era Sodoma y Gomorra, casi. Y nunca me contaminé, gracias al Señor. Entonces, todo esto ocurrió 13 años después de haber sido separados de la familia. Ya José tenía 30 años. Entonces, tú puedes ver cómo en un día puede cambiar la vida de una persona. En un día. José estaba preso, posiblemente perdiendo, pues, Señor, lo que tú quieras, pero había un plan perfecto de Dios donde estaba comenzando a manifestarse los sueños que Dios había puesto en el corazón de Faraón. Por eso usted tiene que tener mucho cuidado cuando usted recibe un llamado del Señor. No corra. Mira, Dios me dijo que iba a pastorear, me voy a abrir. No, eso no es así. Te tienes que ir preparando en el proceso hasta que Dios diga el día que es. Porque sin el respaldo de Dios no funciona. José nunca se desesperó. No leemos en ningún sitio en la Biblia: Dios, y los sueños, eso que tú me diste, ¿qué pasó? Nunca. Él esperó pacientemente, esperó a Jehová. Entonces, Génesis 41-46 dice: tenía 30 años cuando comenzó a servir en el palacio del faraón, rey de Egipto. Después, cuando José salió de la presencia del faraón, inspeccionó toda la tierra de Egipto tal como se le había predicho. La tierra produjo cosechas abundantes durante 7 años, y todos esos años José recogió todas las cosechas que crecieron en Egipto y guardó en las ciudades el grano de los campos aledaños. Acumuló grandes cantidades de grano, tanto como si fuera arena a la orilla del mar. Al final dejó de registrar las cantidades porque había tanto que resultaba imposible medirlo. Porque Dios prosperó a José. Esto ocurre por causa de José, no por causa de Faraón. O sea, y obviamente por lo que cargaba José y por la promesa que había en José. Por eso cuando usted está en un sitio, que el sitio empieza a cambiar el ambiente, es por causa de lo que usted carga. Y se supone que cuando nosotros llegamos a un sitio, cambie completamente, cambie todo. Cambie todo. Entonces, él hizo todo lo que Dios le había revelado y lo que le había sugerido al rey.
voy a correr bastante porque me falta todavía el 42. Vamos al 50 ahora. Dice, durante ese tiempo, antes del primer año de hambre, les nacieron 2 hijos a José y su esposa Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. José llamó a su hijo mayor Manasés porque dijo, Dios me hizo olvidar todas mis angustias y a todos los de la familia de mi padre. Y José llamó a su segundo hijo Efraín porque dijo, Dios me hizo fructífero en la tierra de mi aflicción. ¿Sabe? Cuando tú entendiste que todo era a propósito de Dios, vas a ver el resultado al final. Por eso es que, nosotros tenemos que ser pacientes en esperar en el Señor. Aunque no se vea, mano, aunque se vea negro, aunque se vea que no llegamos, porque en un día Dios lo cambia. En un día, Dios lo que necesita es un instante, un sueño. Es lo que necesita. ¿Cuánto puede haber durado ese sueño en la cabeza del faraón? Nada. Un instante es lo que necesita el Señor. Entonces, los 2 hijos de José luego se convierten en parte de las tribus de Israel en el desierto, porque Dan fue desechado. Entonces entran Efraín y Manasés, que se dicen las 2 medias tribus. Se hacen entre ellos 2, ¿verdad? Y entonces Manasés dice que ya Dios se había hecho olvidar el sufrimiento de Egipto. Estoy seguro, imagínate, ahora vive en una mansión, tiene gente que le sirva, tiene una esposa, cuando él había perdido toda la esperanza. Cuando él había perdido toda la esperanza posiblemente, Dios tenía planes, ¿ok? Efraín, entonces el resultado de su paciencia en la prueba. Esa se convirtió en la tribu más numerosa de Israel, la de Efraín, ¿ok? Entonces, él le mantiene, lo curioso es que ambos nombres son hebreos. O sea que a pesar del tiempo en Egipto, todavía José mantenía la costumbre hebrea y la esposa se lo aceptó, ¿verdad? Entonces, eso habla de la gratitud de José. Entonces, 53 en adelante dice, finalmente acabaron los 7 años de cosechas abundantes en toda la tierra de Egipto. Finalmente acabaron los 7 años de las cosechas. Lo repetí esto. Después comenzaron los 7 años de hambre, tal como José había predicho. El hambre también azotó a todas las regiones vecinas, pero en todo Egipto había alimento de sobra. Con el tiempo, sin embargo, el hambre se extendió por toda la tierra de Egipto también. Cuando la gente reclamó alimento al faraón, les dijo, vayan a ver a José y hagan todo lo que les diga. Entonces, dada la gravedad del hambre de todas las partes, José abrió los graneros y distribuyó granos a los egipcios, porque el hambre era intensa en toda la tierra de Egipto. Y llegaba a Egipto gente de todas partes para comprarle grano a José, porque el hambre era intensa en todo el mundo. El plan de Dios manifestándose, pero full blast en este momento. ¿Por qué? Porque ahora vamos al capítulo 42 y vas a ver por qué. Llegó el hambre a Canaán. ¿Y quién vivía en Canaán? La familia de José. Y había un plan ahí también. Entonces, llegan los hermanos de José por primera vez. Desde que José estaba en Egipto, ellos nunca habían estado en Egipto, nunca habían ido a Egipto. Y entonces, esos muchachos llevaban 13 años sufriendo la culpa en su corazón de lo que hicieron con su hermano. Y lo vas a ver, porque se nota aquí claramente cuando vayamos leyendo aquí. 13 años sufriendo por ese pecado, que no lo habían confesado. Le habían mentido a su papá, le habían dicho a su papá que unas fieras se habían comido a José. Y el sufrimiento del padre durante todos estos años, porque ese era el amado de José, de Jacob, José. Entonces vamos al 42, del 1 al 5 vamos a leer. Cuando Jacob oyó que había grano en Egipto, les dijo a sus hijos, ¿por qué están ahí sin hacer nada mirándose uno a otro? He oído que hay grano en Egipto. Desciendan a Egipto y compren suficiente grano para que sigamos con vida. De no ser así, moriremos. Entonces los 10 hermanos mayores de José descendieron a Egipto a comprar grano. Pero Jacob no dejó que el hermano menor de José, Benjamín, fuera con ellos por temor a que pudiera sufrir algún daño.
Así que los hijos de Jacob llegaron a Egipto junto con otras personas para comprar alimento porque el hambre también había llegado a Canaán. Aquí está el plan de Dios en acción puramente. ¿Cómo le llegó a Jacob la noticia de que, ahí no dice cómo, pero oyó que había alimento en Egipto? Porque está manifestándose el plan de Dios totalmente, pero a las millas en este momento, ¿ok? Ellos nunca se iban a imaginar qué desenlace iba a tener esto, en dónde iba a parar. Tenemos a un hombre sufriendo por 13 años por la muerte de su hijo, y tenemos a 10 hombres pagando el precio internamente por su silencio de culpa, ¿ok? Y aquí empiezan a manifestarse. Entonces, fueron los 10, excepto Benjamín, porque ustedes saben que Benjamín era hijo de Raquel también, ¿verdad? La amada de Jacob. Y ese era el chiquitito, que él no iba a permitir que le pasara nada. Entonces Jacob desconfiaba de los hermanos después de lo que había pasado. Ahora bien, vamos al encuentro de José con sus hermanos. Vamos al del 6 en adelante. Dice: como José era gobernador de Egipto y estaba encargado de vender el grano a todas las personas, sus hermanos tuvieron que acudir a él. Cuando llegaron, se inclinaron delante de él con rostro en tierra. ¿Se acuerdan el sueño? Se empieza a manifestar el sueño. José reconoció a sus hermanos enseguida, pero fingió no conocerlos y les habló con dureza. ¿Ustedes de dónde vienen?, les preguntó. De la tierra de Canaán, contestaron. Venimos a comprar alimento. Y aunque José reconoció a sus hermanos, ellos no lo reconocieron a él. Entonces recordó los sueños que había tenido cerca de ellos hacía muchos años atrás y les dijo: ustedes son espías y han venido para ver lo vulnerable que se ha hecho nuestra tierra. No, mi señor, exclamaron, sus siervos han venido simplemente a comprar alimento. Todos nosotros somos hermanos, miembros de la misma familia. Somos hombres honrados, señor. No somos espías. Sí lo son, insistió José. Han venido para ver lo vulnerable que se ha hecho nuestra tierra. Señor, dijeron ellos, en realidad somos 12 en total. Nosotros, sus siervos, somos todos hermanos, hijos de un hombre que vive en la tierra de Canaán. Nuestro hermano menor quedó con nuestro padre y uno de nuestros hermanos ya no está con nosotros. Entonces, él diría: pues soy yo. Ese soy yo. Claro que no está, estoy aquí. 14. Pero José insistió: como dije, ustedes son espías. Voy a comprobar su historia de la siguiente manera. Juro por la vida del faraón. Por faraón. Que ustedes nunca se irán de Egipto a menos que su hermano menor venga hasta aquí. Uno de ustedes irá a traer a su hermano. Los demás se quedarán aquí en la cárcel y así sabremos si su historia es cierta o no. Por la vida del faraón, si resulta que ustedes no tienen un hermano menor, entonces confirmaré que son espías. Entonces José los metió a la cárcel 3 días. Ese como que esos 3 días como que son tiempos de proceso, ¿verdad? Al tercer día resucitó Jesús. Y cuando vienes a ver, hay muchas partes con 3 días en la Biblia, ¿ok? Entonces, vimos cómo se postraron ante José. Él los reconoció de inmediato, pero posiblemente cuando empezaron a tener, y vas a ver por qué, a tener todas estas dificultades, empezó la culpa de hermano, ahora es que vamos a pagar el precio por lo que le hicimos a José. Porque siempre, ¿sabes?, se entiende que cuando tú haces algo malo, puede tener una consecuencia mala más adelante. Entonces, los trató rudo, ¿verdad? Cuando le dijeron, y el otro no parece. El otro hermano no sabemos ni dónde está. Y entonces los mete en la cárcel 3 días. Eso puede ser un acto psicológico para buscar despertar la conciencia de la persona, ¿verdad? Métanse ahí ahora presos, como estuve yo preso. Yo estuve esclavo, yo estuve preso y he tenido 13 años para poder meditar y abrir mi entendimiento. Entonces vamos a la oferta de José. Ya pasaron los 3 días. 18 dice: al tercer día José les dijo: yo soy un hombre temeroso de Dios. Mira lo que le dice José en Egipto: yo soy un hombre temeroso de Dios. Si hacen lo que les digo, vivirán. Si de verdad son hombres honrados, escojan a uno de sus hermanos para que se quede en la cárcel. Los demás podrán regresar a casa con el grano para sus familias que mueren de hambre.
pero deben traerme a su hermano menor. Eso demostrará que dicen la verdad y no morirán. Ellos estuvieron de acuerdo y hablando entre ellos dijeron, es obvio que estamos pagando por lo que hicimos hace tiempo con José. Vimos su angustia cuando rogaba por su vida, pero no quisimos escucharlo. Por eso ahora tenemos este problema. Yo me imagino a José gritando, no me hagan esto, ayúdenme. ¿Entiendes? Y ellos no le hicieron caso. 22. ¿No les dije yo que no pecaran contra el muchacho?, preguntó Rubén. Pero ustedes no me hicieron caso y ahora tenemos que responder por su sangre. Obviamente ellos no sabían que José entendía lo que decían, pues él les hablaba mediante un intérprete. José estaba hablando en el idioma de Egipto para engañarlo. Entonces José se apartó de ellos y comenzó a llorar. Cuando recuperó la compostura, volvió a hablarles. Entonces cogió a Simeón e hizo que lo ataran a la vista de los demás hermanos. Pues te digo, Simeón posiblemente era el que estaba provocando, ¡vamos a matarlo! Y él dijo, ahora vas a pagarlo ahora, ¿verdad? Entonces él continúa aquí tratando de abrirles la conciencia a ellos, ¿verdad? Y también estaba demostrando el poder que él tenía en Egipto como gobernador, que lo que él decía, eso se hacía. Entonces habían pecado contra su hermano y estaban entonces ahora recordando lo que puede haber sufrido su hermano. ¿Okay? Porque a lo mejor durante todos esos 13 años ellos no sabían si José estaba vivo, pero podían haber pensado como la conducta de un esclavo es maltrato, pues entonces a lo mejor ellos podían, sabrá Dios qué está haciendo José ahora como esclavo, ¿verdad? Cuando se le abre el entendimiento a una persona. Y entonces sus conciencias estaban atormentadas. Como cuando uno entonces se motiva a confesar su pecado. Entonces José, la emoción lo venció y empezó a llorar. Entonces, el 25. Después José ordenó a sus siervos que llenaran de grano los costales de los hombres, pero también les dio instrucciones secretas de que devolvieran el dinero del pago y lo pusieran en la parte superior del costal de cada uno de ellos. Además, les dio provisiones para el viaje. Así que los hermanos cargaron sus burros con el grano y emprendieron el regreso a casa. Como quiera, a pesar de esto, podemos ver la bondad de José. ¿Sabe? José lo más probable, ¿sabe? Quería darle un escarmiento, pero con amor. Porque el tipo, ¿sabe? Parece que es un corazón conforme a Dios tiene que tener este muchacho, ¿verdad? Porque es una cosa increíble. Entonces, en el versículo 27 y 28, ellos descubren el dinero. Dice, cuando se detuvieron a pasar la noche y uno de ellos abrió un costal a fin de sacar grano para su burro, encontró su dinero en la abertura del costal. Miren, exclamó a sus hermanos, me devolvieron el dinero, aquí está en mi costal. Entonces se les desplomó el corazón y temblando decían unos a otros, ¿qué nos ha hecho Dios? Porque, ¿sabe? Ellos podían pensar, ahora esta gente va a creer que yo me robé los chavos. Pero lo que ellos no sabían era que en los sacos de todos estaba el dinero. Eso me estoy adelantando. Entonces, piensan que pueden ser acusados de robo. Entonces, vuelven a pensar que esto es Dios. ¿Qué nos ha hecho Dios? Dios nos sigue castigando. Entonces, por primera vez, ahora es que por primera vez ellos mencionan a Dios. Ellos no habían mencionado a Dios en ningún momento todavía. Ahora, ellos dijeron, estamos pagando, pero ahora están viendo, esto es Dios. Esto es Dios, por primera vez. Entonces, en Romanos 2:15 dice, ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o bien los indica que están haciendo lo correcto. Esa es la conciencia que tiene todo ser humano. Porque aun el que mata por ahí sin conciencia, en un momento dado cuando está en su cama, en su almohada, algo tiene que venirle a su corazón. Entonces, vamos al versículo 29 en adelante. Dice, cuando los hermanos llegaron a donde estaba su padre Jacob, en la tierra de Canaán, le contaron todo lo que les había sucedido. El hombre que gobierna la nación nos habló con mucha dureza, le dijeron. Nos acusó de ser espías en su tierra, pero nosotros le dijimos que somos hombres honrados, no espías. Somos 2 hermanos, hijos de un mismo padre. Uno de nuestros hermanos ya no está con nosotros y el menor está en casa de nuestro padre en la tierra de Canaán. Entonces, el hombre que gobierna la nación nos dijo, comprobaré si ustedes son hombres honrados de la siguiente manera.
dejen a uno de sus hermanos aquí conmigo y tomen grano para sus familias hambrientas y regresen a casa. Pero deben traerme a su hermano menor, entonces sabré que ustedes son hombres honrados y no espías. Después de les entregaré a su hermano y podrán comerciar libremente en la tierra. Luego, al vaciar cada uno un costal, encontraron las bolsas con el dinero que habían pagado por el grano. Los hermanos y su padre quedaron aterrados cuando vieron las bolsas con el dinero. Entonces Jacob exclamó: ustedes me están robando a mis hijos. José ya no está, Simeón tampoco, y ahora quieren llevarse también a Benjamín. Todo está en mi contra, ahora dice Jacob. Ahora es conmigo el problema. Entonces Rubén dijo a su padre: puedes matar a mis 2 hijos si no te traigo de regreso a Benjamín. Yo me hago responsable de él y prometo traerlo a casa. Pero Jacob le respondió: mi hijo no irá con ustedes. Su hermano José está muerto y él es todo lo que me queda. Si algo le ocurriera en el camino, ustedes mandarían a la tumba a este hombre entristecido y canoso. Ahí podemos ver el nivel de tristeza con el que había vivido Jacob todos estos años, ¿verdad? Un hombre, ¿verdad?, que tenía una relación con Dios, pero no había podido ser consolado. Y ahí podemos saber, ¿verdad?, cuán difícil es para un padre perder un hijo. O sea, sabemos que no existe un nombre. Están los huérfanos, están los viudos, pero no hay un título para alguien que pierde un hijo. Muy difícil. Entonces, vacían con miedo los sacos. Aumenta la angustia de Jacob. Pero Jacob no sabía que este era el comienzo de la historia más feliz de su vida. Estaba empezando el proceso de la historia más feliz de su vida. Entonces, de momento él piensa que todo está contra él porque no conoce el plan de Dios. Cuando tú no conoces los planes de Dios, te va a dar angustia. No vas a entender nada que hay en los procesos tuyos. Nunca lo vas a entender. Vas a entender que todo es que a Dios me abandonó. Pues yo he oído eso. Hacho, si a mí Dios me tiene a palo. Y echándole toda la culpa a Satanás. Entonces él se niega a enviar a Benjamín porque él no quiere pasar otro golpe más. ¿Okay? Vayan subiendo, suban los adoradores, por favor. Entonces, ese es el final del capítulo 40, porque ahora es que viene lo bueno. No me toca a mí. Ya el miércoles que viene veremos que ahora viene lo bueno, porque ahora viene cuando, ¿verdad?, José se presenta a los hermanos y cuando... Sí, porque entonces recuerden que ahora es que entonces viene para acá, para Egipto, todo el pueblo, toda la gente, y comienza el proceso que Dios sin prisa ninguna van a pasar 430 años antes de que salgan para la tierra prometida. Y luego pasan 40 años en el desierto, porque Dios no tiene prisa. Dios va en sus procesos preparando todo lo que sea necesario para que salga bien. ¿Verdad? Él elimina, no que elimina, ¿verdad?, pero no permitió que todo el pueblo que salió de Egipto con mente de esclavo llegara a la tierra prometida. Él trajo un pueblo totalmente nuevo, ¿verdad?, formado por él. ¿Cuál es la enseñanza de todo eso? La persistencia de Dios con su propósito divino. Dios va a seguir insistiendo en lograr sus propósitos. Número 2, reconocer el pecado no es lo mismo que arrepentirse. Tú puedes pensar, me está pasando esto por mi pecado, pero si no te arrepientes, pues no hiciste nada. Si no hiciste nada. Entonces, Jacob pudo aprender que todas las cosas obran para bien. Y 4, los que pasaron todos estos sucesos fueron los hermanos que tenían remordimiento, menos Benjamín. ¿Por qué Benjamín no? Porque Benjamín no participó. Los 10 que participaron vivieron 13 años con remordimiento y angustia. Benjamín no sabía ni lo que estaba pasando. Benjamín termina yendo a Egipto y conociendo a José por primera vez, porque él era un bebecito cuando desapareció José. Y todo esto, amados hermanos, es el plan perfecto de Dios para la humanidad. Toda la Biblia es el plan perfecto de Dios para la humanidad. Desde el Génesis 1 hasta el capítulo 50 está en preparación el plan de redención para el mundo. Luego, cuando viene el Éxodo y Levítico, Números y Deuteronomio, es formando a ese pueblo que era el que iba a ser el ejemplo, que al no funcionar, pues entonces
cuando llegan los evangelios, estamos nosotros, porque a los suyos vino y los suyos no les recibieron, pero a los que le recibieron y los que creen en su nombre, a esos les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Así que esta enseñanza entiendo que es bien importante para que nosotros nunca nos desesperemos en los planes de Dios. Esclavo, preso, pero en un día, por eso te estoy diciendo, en un día todo cambia, en un día, en un instante todo cambia. Nosotros nos tenemos que mantener fieles al Señor y fieles creyendo en el plan perfecto de Dios. Pero también cada uno de nosotros entendiendo nuestro propósito. José tuvo los sueños. ¿Qué había en su mente durante todo este proceso? No se sabe porque no lo dice. Pero el Señor ya le había mostrado 13 años atrás lo que él iba a hacer. Yo me imagino que cuando él vio los hermanos postrándose, dijo, estamos en el camino, falta mi papá. Porque ya él sabía que su mamá no estaba, porque su mamá murió en el parto de Benjamín. Así que, hermanos míos, llévese esta enseñanza. Ya la semana que viene estamos cuando los hermanos regresan a Egipto, cuando ya mismo en el 45 José se revela su identidad y comienza algo bien bonito, porque esa parte de ese encuentro con los hermanos es espectacular. Incline su rostro un momentito, por favor.